Listo, el refuerzo de la clase. Uno de los temas que revisamos para este parcial era el aparato reproductor femenino. También vamos a hablar del aparato reproductor masculino, pero empezamos con el femenino. Esta clase es simplemente para reforzar el contenido y poder prepararles para la prueba. Veamos, en cuanto al aparato reproductor... Perdón, pasó un camión. En cuanto al aparato reproductor femenino, tenemos lo siguiente. Órganos genitales externos son, lo dice aquí en el texto, son los que están fuera, los que son más visibles. Ejemplo, el monte de Venus, labios mayores, labios menores, el vestíbulo de la vagina, el clítoris y los bulbos del vestíbulo. ¿Sí? Entonces, de algunos de estos estructuras nosotros ya habíamos revisado previamente los labios mayores, los labios menores, el clítoris y el vestíbulo de la vagina. Ya teníamos alguna idea de las funciones principales, así como ustedes también ya habían hecho consultas al respecto y habían hecho su tarea. Entonces, creería yo que veamos alguna otra información adicional para reforzar nada más. En cuanto a los órganos genitales internos, ya vemos netamente a la vagina, al útero, trompas de falopio y ovarios. Son órganos internos del aparato reproductor femenino. Bien, en cuanto a las glándulas genitales auxiliares, que quiere decir que brindan apoyo a todo el sistema femenino. ¿Y cuáles son? Las glándulas parauretrales, lo que le habíamos mencionado en algún momento, y también en glándulas vestibulares. Y empezamos, veamos, el monte del pubis, el monte de Venus, conocido de esa forma, que es una eminencia redondeada que se encuentra por delante del pubis, por ejemplo, que está formado por tejido adiposo y recubierto por piel. En esta zona es en donde se encuentra todo el vello púbico, ¿sí? Por eso se lo conoce como monte del pubis o también monte de Venus. Es en esta zona en donde se cubre por vello púbico, ¿sí? Nada más. ¿Cuál es la función de que en esta zona haya vello púbico? Como ustedes sabían o saben que la presencia ¿cómo se llama? De pelos, sí, bueno, en este caso son pelos únicamente, sirve para proteger el ingreso y poder hacer como una malla para que no ingresen diferentes microorganismos, ¿sí? Es como una de las primeras barreras para proteger. En cuanto a los labios mayores, aquí simplemente que son labios que se encuentran expuestos en la parte externa y cumplen una función de proteger y también antes ¿cómo se llama esto? De tener relaciones sexuales se encuentra cubierto, protegiendo y después ya se van separando poco a poco en el transcurso de tener relaciones sexuales, ¿sí? Pero la función principal de este aparato es que se puede mantener, cuidar el paso de microorganismos también y a su vez poder lubricar para la penetración. Al igual que los labios menores cumplen de la misma función, estos son los labios un poco más pequeños, ¿sí? Pero que en este caso no están cubiertos por vello púbico, entonces, sin embargo, tienen glándulas sebáceas, pero no pueden o no crece el cabello o el pelo en esta zona. Sí, el vestíbulo de la vagina, bueno, pasemos de aquí, el clítoris ya habíamos mencionado que es un órgano cilíndrico que tiene alrededor de una longitud de 2 a 3 centímetros y este caso también tiene prepucio, lo que les mencionaba que es el pene de la mujer no desarrollado y por ende tiene dos estructuras importantes, miremos. Cuerpos cavernosos y también presenta un glande, ¿sí? Este glande es lo que le permite, o bueno, en esta zona es lo que tiene miles de
de nervios que le permite a la mujer sentir placer. Por eso es considerado uno de sus puntos G. ¿Qué más? Y aquí encontramos a toda la zona o a la estructura interna y externa del aparato reproductor. Por ejemplo, aquí vemos en el número 1 la trompa uterina, o que en este caso es la trompa de falopio, que es lo que nos indica que está aquí, miremos, en esta zonita de aquí. Y ahí lo pueden observar, que ahí se encuentran las trompas de falopio. ¿De acuerdo? Y veamos qué más tenemos. El ovario, que lo tenemos acá, me dice que es el número 2. Y aquí, justamente aquí está, cerca de las trompas de falopio. Luego tengo el cuerpo del útero, que es el número 3. Y aquí tenemos, miremos, el número 3. ¿Sí? Es esto. Toda esta zona. ¿De acuerdo? El fondo del útero es el 4 y es todo lo que le recubre esta partecita de aquí, el canal. Sí, el clítoris, miremos que está en el número 8 y está aquí, justo aquí. Si se dan cuenta y si pueden observarlo, veamos si es que lo hago un poquito más grande. No, ya me pasé mucho. Aquí podemos observar que tiene una figura tipo pene, sin, obviamente en este ejemplo, en esta imagen, no está erecto, no tiene una erección, por lo tanto está como caído. Cuando existe excitación, tiende a volverse rígido, duro. ¿Qué más? Tenemos la vagina en el puesto número 9 y aquí está todo este conducto, es la vagina. Miremos aquí, en el 9. ¿Sí? Luego tenemos el 10, el labio mayor, y lo tenemos expresado aquí. ¿Sí? Ahí podemos darnos una imagen de lo que estamos observando. Luego tenemos el número 12, que es el recto, y aquí lo podemos encontrar, el recto, y más aquí arriba encontramos que ya está conectado con el intestino grueso. ¿Qué más tenemos? El 14, uréter, que lo tenemos aquí, significa que está conectado a la vejiga, que está aquí, para poder expulsar todos los líquidos que no se usarán en el cuerpo. ¿Sí? Hasta ahí. Muy bien. Aquí, por ejemplo, las trompas de falopio es en donde se produce la fecundación del óvulo, ¿sí? Aquí es en donde se va a producir. No es en el útero donde se fecunda, sino es en las trompas de falopio, en las terceras, cuartas partes. Es decir, déjenme ver si por aquí estaba. No, más abajo debe estar. Ya les muestro dónde es. Aquí. Justamente aquí. En esta zona de aquí donde estoy señalando es en donde se produce la fecundación, ¿sí? Una vez fecundado, el óvulo tiende a recorrer toda esta zona hasta llegar al útero y poder albergarse ahí, alojarse para que pueda desarrollarse, ¿sí? Entonces puede ser, si es que el óvulo sale del ovario derecho, entonces será fecundado en esta zona. Si el óvulo sale desde el ovario izquierdo, será fecundado más o menos en esta zona. ¿Sí? Aquí les estará esperando
a los espermatozoides. Si no llega, igual desciende, sí, pero ¿qué es lo que pasa? Tiende a caer, ¿sí? Y ahí cuando se elimina, cae, por decirlo así, es que se produce todo el sangrado, en conjunto con que el endometrio que estaba recubierto. ¿Y qué es el endometrio o recubierto de qué? Esto es únicamente, se llenan de sangre para poder servir como colchón, como nutrientes o como la casa para que se desarrolle todo el óvulo y se produzca todo el desarrollo embrionario, ¿sí? Entonces, si es que no es fecundado, simplemente se desecha y es por ende que se produce un desgarre de toda esta zona de las paredes del endometrio, del útero, para que se produzca el sangrado. Y como tal, como les menciono, se desgarra, existe una ruptura, una laceración y por ende dolores muy fuertes. Lo que las chicas mencionan o suelen mencionar son los cólicos menstruales. Es por eso que les duele tanto. Y acá en el número 7 tenemos ya, bueno, en esta partecita de aquí, pequeña, tenemos el conducto cervical, ¿sí? Esto es importante también. En cuanto al alumbramiento, esta zona debe abrirse completamente para que pueda salir el feto o el bebé. Y eso es una de las partes importantes. Bueno, aquí estamos analizando las glándulas auxiliares, lo que les hacía referencia al inicio, que es lo que hacen estas glándulas auxiliares, es brindar apoyo en el aparato reproductor femenino. Por ejemplo, las glándulas parauretrales, si dice parauretrales, será que hace referencia a las uretras. Entonces, ¿qué es lo que hace? Desembocan a cada lado del orificio extremo de la uretra. Aquí ya sabemos que hace referencia o apoya a la uretra y que también tiene una secreción mucosa lubricante. Miremos, aquí está la función principal. Lubrica esta zona, ¿sí? De la uretra. De alguna manera limpia y también en el momento de la relación sexual tiene un lubricante o ayuda a producir este lubricante natural, ¿sí? Veamos los más acá abajo. Bueno, esto no. Ok, aquí en cuanto a en el ciclo menstrual de las mujeres, pues tenemos que el folículo estimulante, que también conocido que es FSH, aquí lo tenemos, ¿qué hacen? ¿O cuál es su función principal? Estimulan la maduración de los folículos primarios, ¿sí? Después de los folículos primarios, a los folículos secundarios, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Simplemente estimulan y le dicen, ok, es hora de madurar, señores folículos. Entonces, y ahí empieza todo el proceso del ciclo sexual de la mujer, el ciclo ovárico, ¿sí? Como ustedes saben, en el caso de las chicas comúnmente tienen un poquito más control de este ciclo, pues la menstruación tiene una duración de alrededor de 28 días aproximadamente. Depende de la persona, depende de la mujer, depende del organismo y depende de varias circunstancias para que pueda variar este periodo. Entonces puede ser de 26 hasta 35 días, ¿sí? Están dentro de los parámetros normales para que exista este ciclo ovárico, ¿sí? Luego, que es lo que habíamos mencionado también, las hormonas luteinizante o también conocido como LH, ¿qué es lo que hace? La ruptura del folículo y también nos ayuda a preparar, o bueno, en este caso a expulsar el ovocito que ya está listo para por ejemplo, la fecundación, es decir, pasa al siguiente paso
para que el óvulo siga madurando y vaya acercándose más a la fecundación. Luego tenemos a cuál. Veamos. A los estrógenos. Bueno, aquí no tengo esta estructura, esta hormona, pero los estrógenos son liberados por los ovarios. ¿Y qué función cumplen? Pues es preparar al útero y diciendo, por ejemplo, los ovarios empezaron a madurar se me acaba de olvidar la palabra. Empezaron a madurar a los folículos. ¿Y qué es lo que dice ahora el ovario? Yo ya empecé a trabajar y por ende, útero, tú también tienes que empezar. Así que, ¿qué es lo que le dice? Tienes que prepararte, tienes que tener todo listo para cuando yo libere el óvulo, tú estés adecuado, estés bien para que mantengas al óvulo y se produzca todo el desarrollo embrionario. ¿Sí? Eso es en cuanto a las hormonas que cumplen o que forman parte en el ciclo sexual femenino. Entonces, veamos, ¿qué más tenemos? Eso en cuanto al aparato reproductor femenino, dando un resumen nada más. Y veamos. Uy. Si no es porque veo la pantalla, tengo las tonteras. Sí. Ahora hablemos del aparato reproductor masculino, igual de una forma rápida. Pero antes de empezar, aquí tenemos alguna duda, inquietud, chicos, del aparato reproductor femenino, para antes de empezar con el otro tema, aclararles. Les escucho, sin miedo, sin pelearse por levantar la mano. A ver, veamos. En serio, que si no veía la pantalla ya valía ser. Alexander, cuéntame. ¿Hay alguna duda, inquietud? El lubricante natural está compuesto por proteínas, enzimas, y eso es lo que tiene este lubricante natural. ¿Alguna otra inquietud, Alexis? Ya, muy bien. Andrea Cruz. Perfecto. Kenneth, ¿hay algún aporte que tal vez estarías dichoso y gustoso de compartir? Ya, hecho. Entonces podemos avanzar. Yurian, cuéntame, ¿lo tenemos claro? Ya, perfecto. Entonces, oh, rayos, se nos va a acabar el tiempo en 10 minutos. Así que voy a hablar únicamente del aparato reproductor masculino de forma sucinta, súper concisa. Así que estar pendientes, porfa. Vuelvo a compartir. Y listo. Veamos. Ay, no. A ver, déjenme ver. Logacho presente. Veamos. Masculino. Listo. Ahora sí, estamos con el documento del aparato reproductor masculino. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a estudiar? O bueno, de la misma manera que el anterior, es que está conformado por
Órganos externos o genitales externos. Aquí hacemos referencia a estos genitales externos: testículos, escroto y pene. De igual manera, ustedes ya lo revisaron, ya revisamos varias clases y a su vez también hicieron una investigación referente a las funciones específicas de cada órgano. Así que, por ejemplo, en los testículos podemos decir que es ahí en donde se producen todos los espermatozoides, donde se crea todo este detalle de los espermatozoides. Luego el escroto es quien nos permite poder controlar la temperatura de los testículos. ¿Cómo lo hace? Por ejemplo, los testículos deben tener una temperatura alrededor de 25 grados. Y si es que desciende, los chicos en algún momento les decía, cuando se encuentran expuestos en un lugar frío, ¿qué es lo que hace el escroto? Arrugarse y tiende a los testículos subir o bueno, adentrarse más y ya no estar tan expuestos al frío. Lo que hace es sube, le pega o se pega mucho más al cuerpo para ganar esa temperatura que está perdiendo. ¿Sí? Y cuando tiene calor, por ejemplo, cuando hacen ejercicio, cuando van a la costa, cuando van a la playa o cuando se meten a una piscina, pues el escroto simplemente se dilata, por decirlo así, y no se arruga, ¿sí? Porque no necesita mucha temperatura. En este caso necesita enfriarse un poco y por ende tiende a soltarse. En cuanto al pene, pues ustedes saben que es el órgano copulador. Es aquí por el cual nosotros podemos sentir placer y poder fecundar al óvulo. En cuanto a los órganos genitales internos, tenemos a los conductos deferentes, vesículas seminales y conductos eyaculadores. Entonces aquí nosotros ya sabemos que si hablamos de conductos, tanto deferentes como conductos eyaculadores, haremos referencia a que son una guía, o es decir, por donde va a salir los espermatozoides y el semen. En las vesículas seminales, aquí les está indicando que, bueno, producen el líquido seminal que le va a estar compuesto por los espermatozoides, ¿sí? Quien va a estar nutriendo para los espermatozoides puedan cumplir su función y movimientos. En cuanto igual tenemos a las glándulas auxiliares, ya saben que tenemos a la próstata, que también segrega eh, líquido seminal, un porcentaje. Y también tenemos a las glándulas bulbouretrales, que también nos ayuda para la limpieza de la vía, o bueno, en este caso de la uretra, ¿sí? Algo haciendo referencia a los testículos únicamente hace pues que cuando se ingresa a una piscina caliente, en algún momento todos han de haber ingresado a una piscina caliente, los espermatozoides mueren temporalmente en la piscina por la temperatura. Ahora, no les digo vayan y tengan relaciones sexuales en un jacuzzi, por ejemplo, porque en efecto, si bien es cierto, van a morir temporalmente, pero después vuelven a revivir, a resucitar, por decirlo así. Así que hay que tener en cuenta esto. ¿Cómo? ¿Algo iban a mencionar? No, bueno, entonces continúo. Bien. Bueno, los testículos, como ya habíamos hablado, aquí ayudan a la producción de las hormonas sexuales masculinas o andrógenos, que es lo que nos dice que estas hormonas nos ayudan a ser masculinos, tener características masculinas de un hombre, ¿sí? En en esta estructura, los testículos son los encargados de producir este tipo de hormonas, ¿sí? Luego tenemos a los epidídimos, que aquí, por ejemplo, en cada testículo tenemos epidídimos. Y aquí recuerdan lo que yo les mencionaba, que aquí es donde se van a madurar todos los espermatozoides. O sea, en los testículos
se crean, nacen y de ahí van a esta zona de los epidídimos para madurar y crecer y desarrollar, ¿sí? Una vez listos, maduros, están preparados para poder fecundar y poder salir de esta zona y enfrentarse y ser capaces a ver si es que logran poder fecundar y ser los campeones. Así que en algún momento de sus vidas, ustedes estuvieron en esta zona, en los epidídimos de su padre, madurando. Así que eso es en cuanto a los epidídimos. Del escroto, como les mencionaba, se arruga cuando hace frío y únicamente para poder controlar la temperatura. Y tiene un color oscuro. Tenemos en cuanto al pene, tenemos que se da en temas de erección, eyaculación y obviamente cuando hablamos de eyaculación hablamos de semen. ¿Sí? En el cuerpo del pene, ¿qué es lo que encontramos? Estructuras muy importantes son los cuerpos cavernosos. ¿Y qué es lo que hace este cuerpo cavernoso? Sencillo, simplemente hace que el pene pueda tener no el pene, sino la uretra no se cierre para el paso del semen, ¿sí? Y el cuerpo esponjoso, aquí vamos a encontrar que este cuerpo esponjoso es donde se va a llenar de sangre para que pueda tener esta erección, ¿sí? Todo el pene pueda sufrir o pueda presentar una erección en el acto sexual, ¿sí? No se vayan a confundir con esto. El cuerpo cavernoso ayuda a que la uretra no se cierre y el cuerpo esponjoso significa que ayuda a que la sangre se llene, ingrese al cuerpo del pene y pueda crecer, ¿sí? Y pueda tener una erección. ¿Qué más tenemos? Veamos. Los conductos deferentes ya habíamos mencionado que son una guía, una vía para que el semen y los espermatozoides puedan salir, igual que las vesículas seminales. Eyaculadores igual, la próstata de igual manera, que está encargado de producir un porcentaje de líquido seminal. Miren, el líquido prostático es lechoso y levemente ácido y contiene ácido cítrico. Es por ello, aquí también tenemos que son enzimas y sustancias antibióticas, por lo que le hace un líquido nutritivo. Si han de haber escuchado en algún momento que el pene tiene, es alto en proteínas y por eso es que muchas de las mujeres lo utilizan para diferentes cosas, como por ejemplo en temas de tratamiento facial, se lo ponen en el rostro antiarrugas porque tiene esta característica de ser altamente nutritivo. Ahora no estoy diciendo que se lo deban comer. Sin embargo, hay esa opción, lo pueden hacer, pero no es recomendable si es que su pareja no... Bueno, ya se acabó el tiempo. Y se acabó el tiempo. Y eso sería todo por la clase. Gracias.